Amén, hermanos. Vamos a tener la predicación, el estudio de la palabra de nuestro Dios en el libro de Juan, capítulo número 16. El libro de Juan, capítulo 16, podemos decir que está dividido en dos grandes partes. La primera comenzaría desde el capítulo 15 del libro de Juan, versículo 18 en adelante, donde dice que el mundo nos aborrece. Y la segunda parte, hermanos, del capítulo 16 está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Podríamos decir que en el capítulo 16 nuestro Señor Jesucristo les va a dar un cuadro de lo que va a pasar en los días futuros. Podríamos decirlo de otra manera, que está haciendo un aviso a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Les está revelando el tiempo presente, diríamos, que están viviendo en esa semana, hermanos, que no se nos olvide. En esa semana, hermanos, de su sufrimiento, de todo lo que va a acontecer para poder llegar al Calvario. Para poder continuar, hermanos, en nuestro estudio de esta preciosa tarde, vamos a orar, por favor. Vamos a pedir a nuestro Dios su bendición. Padre amado, una vez más nos acercamos a su trono de gracia, sabiendo en gran manera que usted es un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, de bondad, de paz, de alegría, de grandes y ricas bendiciones para su pueblo, para sus hijos, para sus siervos y para el mundo en general, Señor. Queremos descansar en su gran fidelidad, en su grande amor, pidiendo, Dios, que usted siga bendiciendo a su pueblo, a cada uno, Señor, especialmente de nuestra Iglesia Bautista Betel, y todo aquel de nuestros hermanos y hermanas que nos escuchen en cada uno de los distintos lugares donde ellos estén, Señor. Queremos la gracia para su pueblo en general. Ayúdenos para aprender de su bendita palabra en esta hora. Gracias, Dios, por este momento. Sabemos que tú nos vas a acompañar en este precioso estudio. Una vez más, amado Espíritu Santo, invitamos a que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, como tú lo dices, para esta clase. Oramos en Cristo, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Bueno, estábamos diciendo, hermanos, en relación a que el Señor Jesucristo le estaba dando una revelación a los discípulos, ¿verdad?, de lo que estaba aconteciendo en esos días, hermanos. Si nosotros notamos, capítulo 16, los primeros 3 o 4 versículos dicen, hermanos, vamos a leerlos si me ayudan. En sus Biblias dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Lo primero que resalta es para que no tengan tropiezo o desaliento o obstáculos. Luego dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, como estaba diciendo, hermanos, las primeras cosas que el Señor está tratando con ellos es dándoles un cuadro presente, pero también un cuadro a mediano plazo y un cuadro a largo plazo. Pensando en el primer cuadro, hermanos, dice que os expulsarán primeramente de las sinagogas. Ya sabemos que la religión judía se concentraba en los grupos de 10 hombres en cada una de las sinagogas los días sábados a leer o a estudiar las Escrituras, pensando en el Antiguo Testamento. No solamente eso, hermanos, pero también los iban a expulsar de su religión. Los judíos eran muy dados a tener su propia religión, como ya sabemos, la religión judía, o pensando en todos los ritos, todo lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Entonces, a eso iban a estar dispuestos a decidir al seguir a Jesús, a echarlos fuera. Pero no solamente eso, también están hablando de darles muerte. Ahora, entonces los discípulos, por un lado, pensaban en la fidelidad de seguir a Jesucristo, pero también pensaban en lo que iban a tener como consecuencia hablando de la religión judía. Ahora, no solamente los discípulos, sino también la gente que había seguido de alguna manera
creyendo en nuestro Salvador. Entonces nosotros tendríamos que deducir que los primeros versículos está tratando en cuanto a los obstáculos que el mundo sin Cristo, del mundo sin Dios, nos está poniendo. En aquellos días el Señor Jesucristo les dijo que el mundo los iba a aborrecer, y de hecho al Señor Jesucristo pues también lo aborrecieron, también lo rechazaron, no creyeron en su palabra y en sus promesas. También les dijo que iban a ser perseguidos, que iban a ser matados. Y bueno, ya tenemos los resultados en el libro de los Hechos. Miramos que tenemos la muerte de Esteban. En Hechos capítulo 8 vemos persecución y muerte de algunos de los hermanos. En el capítulo 9 vemos la persecución de Saulo hacia los hermanos hasta Damasco. Y en Hechos 12 tenemos la muerte de Jacobo, hermano de Juan. Entonces siempre, hermanos, vamos a recordar que el Señor Jesucristo está previniendo a sus discípulos, pero no solamente a sus discípulos, a nosotros también. Él dijo claramente en el verso 33, estas cosas os he hablado. En otras palabras, no se quedan desaprevenidos, están advertidos. En el mundo van a tener aflicción, van a tener persecución, van a tener rechazo, va a haber obstáculos, va a haber de todo, hermanos. Algo bien relevante que nuestro Cristo dijo, pero no están solos. No importa cuál sea la molestia, no importa cuál sea la tribulación que ustedes pasen, cuenten con mi presencia, cuenten conmigo. Pero alguien dice, hermano, pero los está preparando para ir a la cruz. Bueno, Él está dando, como dije, la promesa presente, pero también está dando una promesa a largo plazo. Hermanos, pensando en su promesa presente, Él estaba con ellos, hermanos. Y mientras estaba con ellos, nadie se perdió. En ningún momento tuvieron derrotas. En ningún momento se miraron fracasados en cuanto a su ministerio. Todo lo que Él los envió a predicar y todo lo que Él envió a que hicieran, todo se cumplía a la perfección, hermanos. Vemos en su palabra, pues, que Él estuvo presente en cada detalle. No importando el sufrimiento, Él estuvo con ellos. Pero pasando de este punto, hermanos, si ustedes pueden leer conmigo en sus Biblias, allí mismo en Juan capítulo 16, si me acompañan, por favor, el verso número 7 les da una gran verdad, hermanos, y quisiera tomar un poquito más de tiempo hablando de esta gran verdad. Pero yo os digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hablando entonces de que nos conviene. Había cosas, hermanos, que los discípulos no estaban captando, hermano, en relación a esta despedida que el Señor tenía. Ellos tenían conflictos en su mente y en sus sentimientos, en entender y aceptar que estaba en los últimos días físicamente, personalmente, en una relación de hombre a hombre. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que ellos no tenían al Espíritu Santo en sus vidas. Tenían un problema de comprensión porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Tenemos que aceptar, hermanos, y espero no me lo malentienda, que nuestro Señor Jesucristo, hablando de ser un ser encarnado, ¿verdad?, tenía ciertas limitaciones como hombre. ¿Se acuerda usted que María y Marta reclamaron que su hermano estaba muerto? En cierta manera, nuestro Señor Jesucristo estaba limitado a tiempo y lugar o espacio. Y si me perdona, hermano, el Señor no podía estar aquí, allá y en todas partes. No podía estar. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya. Hubo un momento, hermanos, ustedes saben, Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo está cansado junto al pozo de Jacob. Está limitado. Estamos hablando como hombres, hermanos. Está limitado. Él tenía sed, él estaba cansado.
Por eso, hermanos, Él nos dice, es necesario que yo me vaya. Ellos necesitaban entender, hermano, todo el calvario que iba a llevar nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ellos no alcanzaban a entender, ¿verdad? Hablando de su sufrimiento. El apóstol Pedro dijo, pues Señor, de lo que a ti te pase, pues a mí me va a pasar. Y él dijo, ¿tienen un machete? Sí, yo lo tengo. El apóstol Pedro estaba listo, hermano, hablando humanamente, hablando en la carne, a defender al maestro. Y el Señor Jesucristo le dijo, quítate de mí, Satanás. No lo estás entendiendo en la parte espiritual. Pedro, yo no vine para ser rey en esta tierra, en este momento. Oh, hermanos, Él va a ser rey, es el rey de reyes y señor de señores. Sí, pero no era el tiempo, no era el lugar. Todavía faltaba un tiempo futuro. Por eso Él dice, les enviaré el Consolador. Enviaré el Consolador. Cuando hablamos del Consolador, dice que Él nos iba a guiar, Él nos iba a consolar, Él nos iba a ser nuestro maestro, nos iba a recordar. Pero pensando en la parte que nos iba a consolar y que nos iba a guiar, hermano, bajo toda circunstancia, Él tenía una parte perfecta planeada para nuestras vidas, pensando en guiarnos a toda verdad, hablando en su palabra, hermanos. Hoy día, gracias a Dios, tenemos las Sagradas Escrituras, los 66 libros, comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis, donde Él nos quiere guiar espiritualmente por todas las páginas, por todas las letras, por todas las palabras de su palabra, guiándonos a toda verdad. En la doctrina sana, en la doctrina correcta, en la doctrina, dijo Pablo, que hemos aprendido por gracia de Dios, por gracia sois salvos. Pero cuántas miles de personas no están siendo guiadas, instruidas por el Espíritu Santo correctamente conforme a las Escrituras. Podemos descansar nosotros tranquilos y felices de esa bendita promesa que Él dijo, que no los iba a dejar solos, que iba a enviar el Espíritu Santo para que nos guiara. Conforme a la promesa, en el día de Pentecostés, hermanos, viene el Espíritu Santo de alguna manera visible a todos los discípulos. Y desde ese día en adelante tenemos esa gracia, hermano, hasta que Cristo venga por nosotros, de ser guiados con su palabra a través de su Santo Espíritu, por cada una de sus grandes verdades. Pero no solamente, hermano, vamos a ser guiados con su palabra en las grandes doctrinas que hemos sido instruidos, que hemos practicado y que seguiremos practicando el resto de nuestras vidas. También dijo, hermanos, que nos iba a consolar en tiempos difíciles. ¿Cuántos de nosotros podríamos levantar nuestra mano, hermano, que hemos pasado tiempos difíciles al correr de nuestra vida cristiana? En las sendas más oscuras, más solas, hermano. En tiempos, si usted quiere, de muerte, de soledad, de enfermedad, de escasez de dinero. Tiempos difíciles con la familia. ¿Alguna vez usted ha estado solo? Usted diría, oh sí, hermano, me he sentido solo. Bueno, se ha sentido solo, pero no ha estado solo. El Espíritu Santo, desde el día que usted le recibió como su único y suficiente Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, la tercera persona del Espíritu Santo, vino a morar. Lo hizo su morada, lo hizo su templo, puso su sello. Hermano, desde ese día, el Espíritu Santo se convirtió, si me permite decirlo de esta manera, en el mejor caballero, en la persona más sensible de la Trinidad, y nos ha acompañado día a día, hermano, en nuestro peregrinar sobre esta tierra. Estoy de acuerdo, hermano, tal vez alguien ha dicho, oh pastor, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? O tal
como partió de este mundo. Es cierto, hermano, pero usted no ha estado solo. Dios estuvo con usted en la tercera persona del Espíritu Santo para consolarlo, para guiarlo, para animarlo. Allí estaba Dios, la tercera persona del Espíritu Santo. Por eso dijo: es necesario que yo me vaya. Hermano, usted y yo podemos voltear a la derecha o a la izquierda, y ahí está la tercera persona del Espíritu Santo. Es el ser más sensible, más empático con usted y conmigo. Puede usted voltear y decir: gracias, amado Señor, que está conmigo. ¿Ha perdido usted algún hijo? Sí, podemos levantar nuestra mano y nos preguntamos: ¿dónde está Dios? A un lado de nosotros, en el tercer cielo, en su trono. Es su bendito consuelo, hermano. La palabra consolador, la palabra original sería paracleto, para consolar nuestra vida. Hermano, hermana, hemos pasado en estos días tiempos difíciles, sí, pero no estamos solos. Nuestra iglesia, hermanos, no son 4 paredes. Nuestra iglesia no se compone en un cuadro. Nuestra iglesia es el templo del Espíritu Santo. Nuestra iglesia está repartida en todo el estado de Morelos, en todo el mundo, la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No estamos solos, hermano. Si en algún momento de tu vida te has sentido solo, quiero decirte que no estás solo. El Espíritu Santo mora contigo. Tú quieres decir: pastor, quiero que Dios me hable. Amén. Lea su palabra. De pasta a pasta, hermano. Es la voz de Dios. Es la voz del Espíritu Santo hablando a usted en cualquier área de su vida. Él quiere seguirlo instruyendo. Que Dios le bendiga, que Dios le fortalezca, hermano. El Espíritu Santo está con usted. Vamos a terminar en una palabra de oración. Que Dios nos guíe, que Dios nos guarde. Vamos a orar. Padre, queremos orar por su pueblo amado. Ese pueblo que usted compró en la cruz del Calvario. Derramó su preciosa sangre. Dio su vida por cada uno de nosotros. Padre, de una manera especial, particular, le suplico por cada uno de los miembros, hermanos y hermanas, jóvenes, adolescentes y niños, que han asistido por muchos años a la Iglesia Bautista Betel. Hermanos, queridos amigos de nuestra iglesia, te suplico de una manera especial que tú los guardes. Tu bendita presencia, Señor, esté con ellos. No nos podemos ver físicamente los unos a los otros. No nos podemos reunir físicamente, pero sí espiritualmente. Y yo sé que tú eres el príncipe de los pastores. Yo sé que tu Santo Espíritu los acompaña en su hogar, en sus compras, en cada uno donde se mueve en el círculo que puede. Tú estás con ellos. Padre, gracias por tu bendita palabra, por tus benditas promesas que nos das a lo largo y ancho de tu palabra, que tú prometiste estar con nosotros todos los días, bajo cualquier circunstancia. Te pido por cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan, que escuchan tu palabra. Bendiga aquellos corazones también que nos hacen favor de escuchar tu palabra, aún fuera de nuestro estado. Bendiga sus vidas. Padre Celestial, muchas gracias. En Cristo Jesús oramos, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén.